Padre, Rey eterno, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti, dándote gracias por un nuevo día, por una nueva oportunidad de ver tu gloria a través de tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Señor, yo sé que tú proveerás hoy el alimento para nuestra mesa, cuidarás de nuestras familias, guardarás nuestro corazón de pecar contra ti, por medio de tu Espíritu Santo, que siempre está allí, redarguyendo nuestros corazones, poniéndonos en alerta frente a los embates del enemigo y de ese enemigo que llevamos dentro. Quiero poner en tus manos este tiempo devocional, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, para que perdone nuestras iniquidades, Señor, para que examine nuestros corazones a través de tu bendita e inerrante palabra. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, mostrándonos la realidad de nuestra vida y nos dé la decisión y la valentía necesaria para negarnos a nosotros mismos y hacer tu voluntad. Que podamos descansar, Señor, en tu provisión, que podamos descansar, Señor, en tu presencia, que sabemos de que tú estás con nosotros. Que pone en tus manos a mi hermano Eduardo, Señor, a su esposa, Señor, a su familia. Úsalo para tu gloria, Señor, todos los días. Bendice el fruto de sus manos. Ayúdanos a sus necesidades como hombre, como padre, como esposo, como hermano en la fe. Hermanos, ruego al Señor que hoy su palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Ruego, amado Dios, que tu palabra, Señor, hoy penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, traiga consuelo y esperanza a nuestros corazones y nos lleve a ver la grandeza y la majestad de la misericordia de Dios manifestada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agosto 1. Sirve donde Él te ha colocado. No pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Esther 4, del 13 al 14. Cuando Esther dudó en hablar con el rey Asuero sobre el complot de Amán contra los judíos, la respuesta de Mardoqueo estuvo, para citar a un comentarista, basada en la realidad y la necesidad de la intervención de Dios. Sabía que Dios cumpliría la promesa de su pacto y podría levantar otra persona si Esther decidía guardar silencio. Sin embargo, Mardoqueo también le pidió a Esther que considerara si Dios la había colocado en el lugar correcto, en el momento correcto, para actuar en nombre de su pueblo. Había ganado el concurso de belleza y se había convertido en reina, pero no había sido responsable de ponerse la nariz que tenía, ni de determinar el color de sus ojos o la longitud de sus piernas. Dios había hecho todo esto. Mardoqueo no afirmó tener cierto conocimiento interno de la voluntad de Dios, pero sí se dio cuenta de que Dios había puesto a Esther en una posición única y que bien pudo haberlo hecho con un propósito único. Aunque no siempre lo parezca, Dios también nos ha puesto a cada uno en una posición única para un propósito único. Él nos tiene exactamente donde quiere que estemos, perfectamente posicionados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Efesios 2:10. Entonces, en lugar de desear un nuevo trabajo, ubicación o habilidades para que podamos seguir adelante con nuestro plan, debemos reconocer que el plan de Dios bien puede implicar simplemente hacer lo que ya estamos haciendo para su gloria. No existe un lugar ideal para servir a Dios excepto el lugar donde Él te ha colocado, donde quiera que estés. Esta perspectiva transforma barrer un piso en una actividad divina. Quizás no estés en un palacio como Esther, pero tu rol es importante. Esa es una gran liberación del miedo a que la vida deba estar ocurriendo en otro lugar y una gran motivación para obedecer a Dios aquí y ahora. Donde quiera que Dios te haya colocado, responde hoy en obediencia a sus propósitos. Cuando vayas a tu oficina, a tu escuela o a cualquier parte de tu pueblo, barrio o ciudad, deja que las palabras de este himno se conviertan en tu oración. En tu nombre, oh Señor, voy mi trabajo diario a cumplir. Tú, solo tú, resuelto a saber. En todo lo que pienso, hablo o hago. La tarea que tu sabiduría ha asignado. Oh, déjame cumplir alegremente. En todas mis obras encontrar
tu presencia y mostrar tu buena y perfecta voluntad. Para profundizar, 1 Corintios 7, del 25 al 31. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Estela. Bueno, mis hermanos, nuevamente es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios y que sea el Señor hoy nutriéndonos el alma a través de ella. Bueno, hermanos, hoy ya hemos llegado a la culminación de esta serie de devocionales sobre el fascinante libro de Esther. A lo largo de los capítulos 1 al 4 hemos sido testigos de cómo la providencia soberana de Dios ha dirigido cada paso, desde la inesperada elección de Esther como reina, pasando por su misterioso silencio sobre su identidad, hasta la aparición de la malvada trama de Amán para aniquilar al pueblo. Hemos visto la mano de Dios tejiéndose en cada evento, aun cuando su nombre no se menciona explícitamente en el texto. Hermanos, hoy nuestro último encuentro con esta preciosa historia nos vamos a sumergir en el clímax de esta crisis, justamente en Esther capítulo 4 versículos 13 al 17. Hermanos, aquí la desesperación alcanza su punto más álgido y el destino de una nación pende un hilo. Mardoqueo, devastado, ha depositado su esperanza en su prima, la reina Esther. Y él sabe que la situación es crítica, pero también posee una convicción profunda sobre el propósito de Dios. Hermanos, esta narrativa no solo nos relata un evento histórico, sino que nos invita a reflexionar de manera personal y profunda sobre nuestro propio lugar y propósito en el plan de Dios, especialmente en los momentos de mayor desafío. Entonces, hermanos, miremos realmente cómo esta historia de Esther, es una historia que también puede ser relatada en tu vida y en mi vida. Hermanos, cuando Mardoqueo le pide a Esther que interceda ante el rey, la primera reacción de ella es de temor, y obviamente con muchísima razón. El versículo 11 dice esto: cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Eso es lo que nos dice el versículo 11. Y vemos una reacción de Esther que es de temor. Ahora, Esther está en una posición de privilegio, de seguridad aparente. Podría pensar, yo estoy aquí a salvo en el palacio, la amenaza no me alcanzará directamente. Pero es una respuesta humana, es una respuesta muy, muy de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces el temor o la comodidad nos paralizan frente a un desafío, hermanos? ¿Cuántas veces el temor o la comodidad nos paralizan ante una situación que nos pone a pensar, que nos desafía, que nos reta? Pero hermanos, miren aquí lo siguiente: Mardoqueo, con una claridad que incluso me atrevería a decir que roza lo profético, le envió un mensaje que golpea el alma. Dice los versículos 13 y 14, que es lo que nos compete en este día. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, liberación y salvación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Y luego remata con esto: mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Mis hermanos, qué situación tan difícil. De hecho, Mardoqueo le recuerda a Esther que no hay escape individual de la realidad del pecado y sus consecuencias, especialmente cuando afecta a todo el pueblo de Dios. Hermanos, el
el destino de ellos estaba, el destino de Esther estaba ligado al de ellos. Es un llamado a la responsabilidad y a la convicción de que Dios tiene un plan inquebrantable para su pueblo. Él sabía, Mardoqueo sabía que la salvación vendría con o sin Esther, porque el propósito de Dios siempre va a prevalecer. Dice el Salmo 33, versículos 10 y 11. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. De hecho, aquí vemos lo siguiente. Amán, un enemigo de Dios y del pueblo judío, está en el poder y ha logrado un edicto de carácter irrevocable. Y hermano, la situación es angustiosísima. O sea, es una situación de uno comerse las uñas. Pero esta situación de una sentencia de muerte también es una providencia de Dios. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué una situación tan difícil en donde se nos dice que vamos a morir por pertenecer a una nación, por tener una raza? ¿Por qué tú dices, Eduardo, que es una providencia de Dios? Pues déjame decirte que es un regalo de Dios para su pueblo, porque esta providencia tan dolorosa hizo que todo el pueblo regresara a orar y clamar a Dios por su favor. Hermanos, hay un dicho que dice, alguien lo dijo, y dice lo siguiente: bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar a Dios. Y aquí viene la frase que lo cambia todo y que es el corazón de este mensaje. Dice el versículo 14, y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Hermanos, Mardoqueo entiende la providencia divina. Él ve que la caída de Basti, la elección de Esther, su ascenso al trono, nada de eso fue casualidad. Todo eso fue la mano invisible de Dios tejiendo cada detalle para un propósito. Hermano, la historia de Esther nos recuerda que Dios dirige los tiempos y lugares de nuestras vidas. Hechos capítulo 17, versículo 26 nos dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, en otras palabras, tú y yo no estamos aquí por casualidad, sino por providencia de Dios. Todo en tu vida, tu historia, tu dolor, tus dones, tu posición es parte de un plan más grande. Hermanos, así como Esther, tú y yo hemos sido colocados en nuestra posición actual por el diseño perfecto de Dios. Hermanos, es fácil desear otro trabajo. Es fácil desear estar en otro país. Es fácil desear tener otro estado de salud. Es fácil querer tener otras habilidades para obtener privilegios, hacer grandes cosas para Dios. Sin embargo, la verdad bíblica es que no hay un lugar ideal para servir a Dios, excepto el lugar donde Él ya te ha colocado. Como dice Mardoqueo, tú no sabes si para esta ocasión, tú no sabes si esa enfermedad sea para darle la gloria a Dios. Tú no sabes si esa enfermedad sea para tú buscar a Dios. Tú no sabes si esa crisis en tu trabajo sea la oportunidad o la ocasión para postrarte de rodillas y clamar a Dios. Tú no sabes si esa crisis en tu matrimonio o con los hijos sea la ocasión para que tú busques a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, esto significa que antes de que existieras,
Antes de que tú y yo viniéramos a este mundo, Dios ya tenía un plan y unas buenas obras esperándonos, precisamente en el contexto y las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Hermano, piensa por un momento en José, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero puesto allí por Dios para preservar a su familia y a todo un pueblo. Piensa en Nehemías, un copero del rey, puesto en un lugar de influencia para reconstruir los muros de Jerusalén. Mi hermano, no importa si tu palacio es una oficina, no importa si tu palacio es tu hogar, no importa si tu palacio es la universidad, no importa si tu palacio es el cuidado de un ser querido, tu rol es importante. Donde el Señor te ha puesto en una situación, en un contexto, en una familia, en una empresa, por un propósito. Y ese propósito es darle la gloria a Dios. Ese propósito es que tú, como Esther, ocultes tu verdadera nacionalidad, porque tú no eres de este mundo, tú no eres caleño o sevillano, tu nacionalidad es celestial. Hermanos, a veces pensamos que servir a Dios requiere de tener una visibilidad, de habilidades extraordinarias, una plataforma pública, pero no. Lo que Dios pide es fidelidad donde Él nos ha puesto. Hermanos, no existe un lugar ideal para servir a Dios excepto el lugar donde Él te ha puesto a mí y a mí. No existe un lugar ideal para servir a Dios excepto el lugar donde Él me ha colocado. Y cito de nuevo Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, hermana, ese servicio invisible, cotidiano, difícil, como cuidar a un ser querido, servir en silencio, trabajar con integridad o incluso compartir el Evangelio con un vecino, es tan significativo para Dios como lo fue el acto heroico de Esther. Hermanos, la fidelidad en lo pequeño es grande a los ojos del Señor. Y dice Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, esta perspectiva, créanme que nos quita una gran carga, nos libera de la ansiedad de buscar constantemente ese gran llamado en otro lugar, permitiéndonos ver que el plan de Dios puede implicar simplemente hacer lo que ya estamos haciendo para su gloria. Hermanos, cuidar de una madre avanzada en edad y que no puede valerse por sí misma no es una tarea mundana, es una actividad divina cuando se hace con amor, con paciencia y obediencia a Dios. Hermanos, es en esos actos de fidelidad cotidiana donde Dios se glorifica y moldea nuestro carácter. Ahora, las palabras de Mardoqueo marcan un momento crucial en la vida de Esther. Ella ya no puede ser indiferente o indolente. Por primera vez, ella entiende que está ahí por un propósito divino, que Dios la puso ahí para ese momento. Ha llegado el momento para Esther de hacer la voluntad de Dios. Era el momento de dejar de ocultar su identidad judía, de exponerse ante el rey y arriesgarlo todo, hasta su propia vida. Era el momento de hacer algo increíble, sirviendo como mediadora entre el rey y el pueblo de Dios. Hermanos, Esther, al escuchar las palabras de Mardoqueo, toma una decisión valiente y trascendental. Ella dice, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco.
Hermanos, a mí me impacta esta determinación de Esther. Y, hermanos, lo que hacemos realmente dice quiénes somos. Las decisiones que tomamos día a día reflejan la inclinación de nuestro corazón, lo que anhelamos y a quién servimos. O nos inclina la gloria de Dios o nos inclina nuestra propia gloria. Si no estamos en Cristo, no tendremos problema en hacer y vivir en lo incorrecto, en lo inmoral o lo ilegal. Y no tendremos problema en mentir o torcer las escrituras para no perder los privilegios de este mundo, para que nuestro nombre no sea dañado o nuestro estatus afectado. Todo esto porque lo que nos importa es nuestra propia gloria. Hermanos, para Esther, ir ante el rey con la posibilidad de perder su vida, ¿fue una decisión fácil? No, definitivamente no fue una decisión fácil. Y esa declaración de, y si perezco, que perezca, hermanos, no fue un acto de arrogancia ni de confiar en sí misma. ¿Por qué? Porque justamente el versículo 16 nos da la respuesta. Vuelvo y se la leo. Ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de día ni de noche. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Hermanos, que todo el pueblo se haya reunido a orar, a ayunar por 3 días, no es simplemente un hecho de queremos hacerlo. Hermanos, es que la última palabra la tiene Dios y no los hombres. El pueblo clama a Dios para que Él cambie el rumbo de esa situación tan angustiosa por la que están pasando. Y Dios la cambia porque a Él le place hacerlo. La valentía de Esther no nació de su propia fuerza, sino de su fe en el poder soberano de Dios que puede cambiar cualquier destino. Hermanos, para Esther, esto se convirtió en una oportunidad para servir a su Dios y a su pueblo. Ese llamado al ayuno y a la oración y su disposición a arriesgar su vida son un testimonio de fe y obediencia. Ella entendió que el servicio a Dios a menudo exige valentía, incluso cuando implique costos personales como perder el empleo, perder la comodidad, perder relaciones e incluso hasta la propia vida. Hermanos, como cristianos somos llamados a vivir vidas de obediencia sin importar el reconocimiento o la recompensa terrenal. De hecho, Romanos 12, versículos 1 al 2 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, hermana, donde quiera que Dios te haya puesto, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, responde en obediencia a sus propósitos. Sé valiente en tu servicio, confía en Él y que Él te halle fiel en lo que te ha mandado hacer. Escucha bien, sé valiente en tu servicio, confía en Dios y que sea el mismo Dios el que te halle fiel en lo que te ha mandado hacer. La pregunta, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha mostrado? Hermano, hermana, este devocional no es para inspirarte, es para despertarte. ¿Estás huyendo del llamado de Dios por temor, comodidad o inseguridad? ¿Estás esperando otro momento u otra plataforma para servirle? ¿Has olvidado que lo ordinario también es sagrado cuando se vive para su gloria? Es hora de decir como Esther, y si perezco, perezco. Hermano, no porque busquemos sufrimiento, sino porque Cristo lo vale todo. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hermanos, esas palabras de Pablo retumban todavía hoy día. La fidelidad no puede, perdón, la fidelidad puede costarte relaciones, estatus, salario, seguridad.
Pero si obedeces a Dios, nunca, nunca perderás nada que no pueda ser eternamente reemplazado en Él. Nunca, hermano. Todo lo que hagas para Dios nunca va a ser en vano, porque todo lo que hagas para Dios va a tener un peso eterno. Y hermano, hermana, este llamado a la obediencia y al servicio no se basa en nuestras propias fuerzas o méritos, sino en una verdad mucho más profunda, el Evangelio de Cristo. Quiero recordarte una vez más el Evangelio. Nosotros, al igual que Esther y Mardoqueo, somos pecadores, separados de un Dios santo por nuestra desobediencia y rebelión. Las Escrituras dicen que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es por esa razón que tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios y no podíamos hacer nada, no teníamos la forma de cómo remediar esa relación. Hermano, no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, para ganar el favor de Dios o merecer su salvación, pero en su infinito amor y misericordia, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, a Cristo Jesús, siendo perfecto, santo y sin pecado. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Él llevó nuestros pecados en la cruz, pagando la deuda completa por nuestra iniquidad. Hermanos, Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo, pero Cristo dio su vida para salvarte a ti y a mí. Esther arriesgó su vida para presentarse ante el trono del rey, pero en Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Esther dijo, si perezco, perezco, pero Jesús dijo, yo doy mi vida por las ovejas. Él no solo intercedió ante un rey, sino que entró a la cruz, cargó nuestra culpa y resucitó para darnos vida eterna. Al tercer día Jesús resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte, ofreciendo vida eterna y perdón completo a todo aquel que cree en él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nuestra obediencia y nuestro servicio a Dios no son para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados en Cristo. No obedecemos por miedo, sino por amor. Y no vivimos para esta vida, sino para la venidera. Servimos porque hemos sido redimidos, porque hemos sido comprados por un alto precio y porque el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para hacer la voluntad de Dios. Tú que me escuchas en esta mañana y que posiblemente vas a escuchar este devocional en días posteriores, si aún no has puesto tu fe en Cristo, yo te invito hoy a creer en Él. Reconoce tu pecado, confía en su sacrificio en la cruz y su resurrección y recíbelo como tu Señor y Salvador. Es el primer y más importante paso para vivir una vida de propósito y obediencia en el lugar donde Dios te ha colocado. Y mis hermanos, que el ejemplo de Esther nos inspire a la valentía y que la verdad del Evangelio nos impulse a vivir fielmente para la gloria de Dios cada día. Vamos a orar, mis hermanos.